El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 27. Capítulo 135, los dos más fuertes. Punto de vista de Seiji. Recuperé el conocimiento tan rápido como lo perdí. Un enorme alivio me invadió al darme cuenta de que podía ver a Muzan frente a mí. Nunca me había alegrado tanto ver su fea cara. Pero no vi su rostro por mucho tiempo, pues un mayal le golpeaba la cabeza. Era una bola de hierro puro del tamaño de una pelota de baloncesto, con clavos. La pelota parecía poseer una inercia sobrenatural, y la velocidad a la que se movía era solo una consecuencia. El arma atravesó la cabeza de Muzan como si fuera una ilusión. Claramente no fue una mera ilusión, ya que vi que su cabeza se convertía en una niebla rosada en el momento en que el arma se estrelló contra él. Sin cabeza en absoluto, pude ver a la persona detrás de él sin nada que bloqueara mi visión. Seiji. Gritó Gyomei. Sus músculos se abultaron, casi rasgando su uniforme. Enormes venas musculares, del tamaño de pequeñas serpientes, rodeaban su cuerpo y sobresalían de su gruesa piel. Su rostro reflejaba una ira descarnada. Nunca había visto al bondadoso Gyomei con esa expresión. No creerías cómo alguien tan bondadoso podía parecer tan monstruoso. Plantó los pies en el suelo, y la tierra cedió al instante bajo sus pies. El ímpetu imparable de su embestida arrasó el suelo y sus pies dejaron un pequeño río de violencia. Continuó deslizándose durante un buen rato, incluso con los pies firmemente plantados en el suelo. Luego, giró sobre el talón y la cadera para generar fuerza centrífuga, controlando así su mayal. En el siguiente momento, el cuerpo de Muzan, que estaba cortado por la mitad y unido por zarcillos y además carecía de cabeza, fue destruido como un cadáver sin vida. Mantuve mis ojos fijos en él mientras su cuerpo saltaba en el suelo como una piedra en el agua, y finalmente se estrelló contra una pequeña colina lejana. Silbé. La escena era tan hermosa como el amanecer. Seiji, ¿estás bien?, preguntó Gyomei inmediatamente mientras se acercaba a mí. Sí, buena parada, dije entre jadeos. Solo cuando respiraba con normalidad noté el dolor en los pulmones. Había estado usando diferentes estilos de respiración, cambiándolos como una chica que cambia de vestido en una tienda de ropa. Creo que incluso creé nuevos estilos y formas mientras lo hacía. Esa batalla fue sin duda la más intensa de mi vida. Ni siquiera podía pensar bien. De hecho, ni siquiera recordaba mucho de la pelea. Fue pura adrenalina e instinto. Mi cuerpo estaba tan concentrado y absorto en la lucha que, incluso cuando perdí el conocimiento, luchó por sí solo. Esto demuestra lo poco consciente que era de lo que hacía. Así de fuerte era Muzan. Recibí tu llamada de ayuda y vine aquí inmediatamente, dijo Gyomei. Todavía podía ver la preocupación en su rostro. Imaginé que sería bastante aterrador si el más fuerte de ustedes pidiera ayuda. Solo podía imaginar a qué clase de monstruo se enfrentaría. Creo que esta también fue la primera vez que pedía ayuda. Siempre había sido al revés. Los Ashiras me pedían ayuda por mi vista y mi fuerza, hasta el punto de que me llamaban el pilar de pilares. Pero ahora esas buenas acciones han vuelto para mí. Por el esfuerzo que soportaban las piernas de Hiyou, pude ver que no perdió tiempo en venir corriendo. Me alegra que estés aquí, Gyomei, dije con sinceridad, y quizá había algo en mi voz que no pude oír. Sus ojos se abrieron brevemente antes de mostrar una sonrisa genuina, como la que se ve en un padre o un hermano mayor. Sin embargo, la expresión suave no duró mucho, pues volvió la vista hacia donde Muzan se había estrellado. Creo que oyó algo, porque se puso alerta de inmediato. En ese mismo momento sentí un escalofrío recorrer mi columna una vez más. Olas tras olas de puro odio y sed de sangre nos azotaron. Era como si estuviéramos en una playa con un tsunami acercándose. Tan alto y destructivo que dejamos de correr por completo y nos quedamos mirando nuestra muerte. Seiji, dijo Gyomei, su voz era lenta y mesurada y pude ver la piel de gallina en su piel. ¿A qué carajo nos enfrentamos?
Tenía que admitirlo. El rey demonio era una bestia completamente distinta cuando se enojaba. La pura intención de masacrar que sentí, incluso desde la distancia, era asfixiante. Ese es Muzan Kibutsuji, dije, poniendo un nombre al monstruo que teníamos delante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Gyomei apretó los labios. ¿Quieres decir que ese es el rey demonio? Sí, dije, él es la fuente de todo. Y entonces todo el miedo y la cautela que había visto en Gyomei se desvanecieron. El instinto natural de una criatura viviente, huir o luchar, fue completamente ignorado. Fue aplastado por la profunda emoción que emanaba de su corazón. El alma se impone al cuerpo en ese momento. Los instintos fueron reprimidos por una emoción. Vi a Gyomei arder en una furia desenfrenada, tan intensa que me pilló completamente desprevenido. ¿Quién hubiera imaginado que alguien tan gentil pudiera soportar tanta ira? Si yo alimentaba un odio inmenso hacia el demonio por todo lo que hacía, entonces Gyomei había estado ardiendo de rabia por ello. Ya me lo esperaba cuando oí tu llamada, dijo. Parecía que iba a estallar en cualquier momento. Pude ver humo blanco, tenue, saliendo de su cuerpo. Era pura fuerza materializada. Incluso con mi régimen de entrenamiento perfecto y la construcción de un cuerpo perfecto a lo largo de los años, mi físico no podía competir con el suyo. Simplemente estaba construido con materiales diferentes a los de la carne humana. Quizás eventualmente lo superaría con otra década de entrenamiento, pero por ahora, él me eclipsaba en fuerza bruta. ¿Crees que podemos matarlo? Preguntó. Le puso mucho deseo a la palabra matar, y de nuevo, era extraño viniendo de él. Lo haremos, respondí. Gyomei agarró mi espada, que estaba clavada en la tierra helada, y la sacó con un gesto de la mano. Me la pasó antes de que ambos notáramos que Muzan regresaba lentamente hacia nosotros. Era como un faro. Su presencia era imponente. Mis ojos atravesaron la distancia y vi cómo su cuerpo estaba casi completamente curado. Ya había formado completamente su cabeza y la única herida era la que le infligí. Al menos parecía que mi espada roja funcionaba como debía. Estuvo demasiado cerca, pensé al recordar el último ataque. Casi lo perdí todo en ese mismo instante. Si pierdo la vista, mi poder se vería afectado. Podría olvidarme de haber matado a Muzan. Dependía demasiado de la vista. Fue una buena llamada de atención para mí, tanto en cuanto a mi confianza como a mi estilo de lucha. Y me alegré de que no tuviera consecuencias. Pero, también me cabreó muchísimo. Estos malditos demonios me arrebataron el oído y ahora intentaban quitarme la vista. ¿Cómo? Joder. Te atreviste. Mi ira, sumada al arrebato emocional de Gyomei, me hizo liberar el profundo odio de mi corazón en forma de sed de sangre. Si Muzan pudo sentir tanta sed de sangre e ira por la simple humillación, imagínate la mía. Muzan se detuvo de inmediato. Respiración acuática. 11ª forma, dije, utilizando la emoción en mi corazón. La malicia de vivir emanó de mi cuerpo. Una sensación de odio e instinto asesino tan fuerte que trascendió el plano psíquico y se manifestó al mundo. Ya no era solo una sensación. Podían verla, olerla, oírla e interactuar con ella. Muzan se detuvo, sus sentidos se volvieron completamente alerta y miró a su alrededor. Sintió que el mundo estaba en su contra. El ondear de la vegetación y el balanceo de una rama de árbol al viento, todo parecía un ataque. Estaba clavado en su sitio, su mente reaccionaba incluso al más mínimo cambio en el entorno. Sentía que aquello iba a matarlo. Gyomei no estaba seguro de lo que hice, ya que mi intención no era él. Pero sabía cuándo aprovechar cualquier oportunidad. Se movía como un elefante drogado. Cada paso que daba hacía temblar la tierra mientras se precipitaba hacia Muzan con su arma girando como las aspas de un helicóptero. Respiración de piedra. Primera forma, tiró de su cadena y luego el mayal comenzó a girar y se convirtió en un taladro que podía hacer un valle. Bipolar serpentina no quisiera ser el blanco del ataque. Pude ver que Gyomei no se guardó nada, no hubo bondad ni piedad en su acción. Realmente quería diezmar a Muzan con cada fibra de su ser. Muzan reaccionó, pero apenas. Juntó el brazo para bloquear, pero como resultado, su brazo, desde el codo hasta abajo, quedó destrozado. El daño infligido por el mayal fue como un Rasengan, algo que giraba violentamente sin parar. Los 8 tentáculos de Muzan lo rodeaban, pero nunca alcanzaron a Gyomei. Estaban en guardia, no tuvieron la valentía de atacar cuando parecía que todo lo que tenían en su contra lo perseguía. Simplemente actuaron como guardaespaldas de Muzan. Gyomei aprovechó al máximo la confusión de Muzan y comenzó a desmantelarlo en una muestra de la peor violencia, la crueldad.
Una técnica de combate nunca había sido tan cruda y despiadada. Una onda expansiva, como la explosión de una bomba, seguía a cada ataque de Gyomei. Muzan solo pudo retroceder impotente, aún afectado por mi instinto asesino. Entonces pensé que era mi momento de actuar. Sabía que lo que hacía no funcionaría con Muzan para siempre. Se adaptaría y entonces estaríamos en desventaja. Mi cuerpo se recuperó en esos pocos minutos de pausa. Puede que no parezca mucho, pero para alguien que usa respiración solar, fue un descanso largo. Cerré los ojos para recordar la sensación que tuve cuando Muzan me atrapó. En esa ocasión, pude mover el cuerpo incluso inconsciente, casi como la habilidad innata de Rogue Lee para pelear en estado de ebriedad. Recuerdo la sensación de impotencia. Recuerdo la oscuridad y el silencio. Pensé que todo había terminado para mí en ese momento. Pero de alguna manera, me salvé sin mis propios pensamientos. Sin embargo, en ese momento, fui mucho más rápido y eficiente en mis acciones. Muzan ya me sujetaba la cara, pero logré cortarlo sin que se diera cuenta y antes de que pudiera hacer nada. ¿Cómo? Lo sé. Mi mente. Mi maldita mente lo complicaba todo. Sentía cosas y pensaba en cosas sin importancia en medio de la batalla. Incluso cuando intentaba concentrarme, se desviaba de la pelea y se concentraba en cosas al azar. Podía concentrar mi mente en la batalla, pero lo que sería aún mejor sería dejar de pensar por completo. Había estado haciendo algo parecido desde el comienzo de la batalla. Así que lo volví a hacer, pero con más intensidad. Dejé mi mente completamente fuera de la ecuación. Cuando abrí los ojos, mi mente estaba en blanco. Mis ojos morados no tenían luz de conciencia mientras dejaba que mi cuerpo tomara el control. Pero eso no significaba que no tuviera ningún propósito, porque lo tenía. Un odio inmenso hacia los demonios. Eso se convirtió en mi motor, mi único propósito de existencia. Tercer punto de vista. Seiji apagó todos sus pensamientos. Ahora su cerebro solo se concentraba en procesar la información que captaban sus ojos. Antes de que sus ojos absorbieran el mundo y la inmensa información, su mente la tomaría y se tomaría su tiempo para reflexionar sobre el significado y el propósito, luego lo enviaría a su cuerpo para que reaccionara. Y ahora solo eran sus ojos, su cuerpo. Sus ojos procesan la información y el cuerpo reacciona al instante. Un cuerpo entrenado durante años a la perfección, como una máquina con un programa perfecto. Seiji era como una máquina viviente en ese momento. Quizás había una razón por la que su marca de cazador de demonios se materializó como circuitos de computadora. El odio en su corazón era la fuerza impulsora, matar al enemigo era el propósito. Seiji levantó su espada y desapareció de su lugar, una poderosa ráfaga de viento siguió su movimiento y los pocos árboles que permanecían en pie se inclinaron hacia la dirección en la que iba. Más rápido que nunca, Seiji atacó a Muzan con su espada roja. El rey demonio gritó, y los tentáculos que lo custodiaban fueron cortados. No vio venir el ataque porque todo parecía indicar que lo estaba. Su voz resonante pronto se detuvo también porque un hacha le arrancó la parte superior de la cara. La batalla continuó, aparentemente a favor de los humanos. Capítulo 136, Rey Demonio vs Aliento Solar. Tercer punto de vista. La piedra Asira, Gyomei Jimejuma. El sol Asira, Seiji Shigan. Estos dos individuos eran los pilares más fuertes del Demon Slayer Corp, su fuerza estaba muy por encima de todos los demás. Y ahora mismo, estaban trabajando juntos en sincronía contra su mayor adversario, el Rey Demonio, Muzan. Y en ese momento, estaban ganando. Respiración de piedra. Cuarta forma, rugió Gyomei. Su cuerpo comenzó a moverse, anticipando la serie de acciones que seguirían. Roca volcánica, conquista rápida era una de las formas más destructivas que poseía en su arsenal. Dotaba a su hacha y mayal de una increíble potencia bruta y los dirigía hacia el enemigo, como un maestro de la destrucción. Eran incluso más pesadas de lo que parecían, así que mientras surcaban el aire, se podía sentir la fuerza y el peso que las impulsaban. Agarró la cadena que unía las dos armas y tiró de ellas para cambiar de dirección cuando Muzan intentó esquivar el ataque. El ataque dio en el blanco. El mayal atravesó a Muzan, arrancándole todo el lado izquierdo del torso. Su hacha bajó, apuntando a la cabeza, pero Muzan se inclinó justo a tiempo para que el hacha lo separara por el hombro. Al ver el cuerpo destrozado de Muzan como si estuviera siendo masticado por un monstruo, Gyomei solo se sintió insatisfecho. Quería infligir más daño. Quería sentir más sangre. Quería arrancarle más gritos de agonía al demonio. Quería más derramamiento de sangre. Como pilar, había experimentado muchísimo.
había visto tanta muerte, tanta maldad. Incluso los huérfanos que cuidaba en aquel entonces fueron asesinados por un demonio. Estaba tan lleno de ira que no sabía qué más hacer excepto lastimar al enemigo. Ni siquiera los caminos de Buda pudieron salvarlo de su propia ira, podía sentir el sonido de la carne creciendo y regenerándose. En tan solo una fracción de segundo, Muzan pudo sanar las heridas infligidas como si nunca hubieran sucedido. Pero con esa regeneración, algo cambió. Muzan creó 2 pares de ojos adicionales en su pecho y espalda. Sus orejas también se retrajeron a un lado de su cabeza, desapareciendo de la vista, y su piel se volvió suave y sin poros. Su expresión de pánico y su lentitud de movimientos cambiaron, y finalmente atacó a Gyomei. El intercambio de golpes que siguió fue devastador. El aire se agitó como si fuera una tormenta. El choque entre ellos fue una explosión de fuerza bruta que quemó el aire. Saltaron chispas y los oídos de Gyomei zumbaron debido a la constante onda de choque. Sin embargo, el intercambio no duró mucho. Parecía que Muzan se estaba acostumbrando a su nueva forma y, cuando lo hizo, la batalla se volvió contra Gyomei. Estaba siendo repelido. Los zarcillos de Muzan cobraron vida, preparándose para atacar. El Asira de piedra supo de inmediato que el impulso de la batalla se había desvanecido a medida que Muzan se adaptaba a la técnica de Seiji. Respiración de piedra. Tercera forma, Gyomei dio un paso atrás y escuchó sus instintos gritadores esta vez. Piel de piedra. En el momento en que activó su forma, los zarcillos de Muzan desaparecieron y atacaron cada abertura que tenía. Gyomei no era rápido. Su cuerpo intercambiaba potencia bruta por velocidad. Por eso usaba 2 armas con una larga cadena. Giró su arma tan rápido que desaparecieron. Sus 2 armas al final de la cadena, un mayal y un hacha, estaban perfectamente equilibradas, de modo que, al girar a su alrededor, las cadenas y el arma lo cubrían por completo con un escudo protector. Esa era la idea de la técnica. Pero los zarcillos que crecían en la espalda de Muzan eran demasiado rápidos. La distancia entre las armas, que se creía insignificante debido a su velocidad, fue aprovechada. En 2 segundos, Gyomei quedó destrozado por cortes en todo el cuerpo. Su aori se cayó y su uniforme negro se oscureció por la sangre. Todo había terminado. Muzan finalmente había logrado liberarse del hechizo de Living Maliace. Muzan logró esto destruyendo todos sus sentidos, salvo la vista. La sensación de que todo en el mundo lo quería matar desapareció cuando no pudo sentir nada. ¿Cómo podía confundir una brisa con un ataque si no la sentía en la piel? ¿Cómo podía confundir el sonido de un insecto con un ataque si no podía oírlo? El único sentido en el que confiaba era la vista, que era la única verdad. Pero aún así. ¡Woosh! Sonaba como un fuego abrasador. El sensible sentido del tacto de Gyomei casi podía sentir un calor abrasador sobre su piel. Aliento de llamas. Tercera forma Seiji, con una mirada despreocupada, apareció entre Gyomei y Muzan. Levantó su espada larga por encima de su cabeza antes de lanzar un arco. Universo ardiente. El arco dejó una estela de fuego naranja, del color del infierno. El brazo y los zarcillos de Muzan fueron cercenados al instante. El corte hizo gritar de dolor al rey demonio. La respiración de llamas heredó el efecto ardiente de la respiración solar. Muzan se impulsó de inmediato hacia atrás para crear distancia. Seiji no lo siguió, sino que agarró el mayal y saltó alto. Gyomei no necesitó que le dijeran qué hacer a continuación mientras pisaba la cadena del mayal. La bola de hierro descendió repentinamente desde la altura que Seiji había alcanzado y se estrelló contra Muzan como un asteroide. Respiración de piedra. Segunda forma golpe superior. El arma rozó a Muzan y le arrancó la piel y la carne antes de caer al suelo. La tierra se hundió como si fuera líquida antes de estallar como cristal bajo el impacto. Gyomei era mucho más fuerte de lo que jamás había sido ni debería haber sido. Pero frente a Muzan, apenas valía la pena notarlo. Necesitaba activar la marca si quería tener una oportunidad real. Muzan regeneró rápidamente su herida y luego, con inmensa furia en sus ojos, dirigió su atención a Seiji, que todavía estaba en el aire. No, no lo harás. Gritó Gyomei e intentó agarrarlo, pero era demasiado tarde. Muzan explotó hacia el cielo, apuntando directamente a Seiji. Seiji simplemente observó al demonio que se disparaba. Sus ojos morados no mostraban ni una pizca de pánico. Solo procesaban la información y luego el cuerpo actuaba en consecuencia. Y entonces Seiji agarró su espada por el extremo y la sostuvo como una lanza. Respiración de viento trueno. Lanza infalible, murmuró con voz estoica antes de que sus músculos se tensaran y luego arrojara la espada como una lanza.
Muzan se quedó sin aliento cuando la espada voló hacia él, rompiendo la barrera del sonido con un destello que dificultó la visión. Después de todo, no tenía otro sentido que la vista, así que no reaccionó. La espada lo atravesó justo en el pecho derecho, destrozando dos corazones importantes, y luego cayó al suelo tan rápido como saltó. La espada lo inmovilizó como papel en un tablón de anuncios. La espada roja siempre le causaba un dolor inmenso a Muzan. Era diferente a ser herido por cualquier otra arma. Gyomei se movió rápidamente y envolvió una cadena alrededor de la empuñadura de la espada. La sacó del suelo, liberando al demonio para recuperar el arma. Toma, dijo Gyomei y le devolvió la espada. Seiji tomó su espada, que había sufrido muchos daños. La espada estaba mellada en muchos puntos y tenía una grieta en el centro. Seguramente se rompería en algún momento de la pelea. Muzan permaneció en el suelo, completamente atónito ante la situación. ¿De verdad estaba perdiendo la pelea? Imposible. Impensable. Soltó un rugido demoníaco y disparó contra Gyomei. Era rápido, tan rápido que el Hashira de piedra no pudo reaccionar. Seiji por otro lado reaccionó y se puso delante de Gyomei. ¡Muévete!, gritó Muzan, y su brazo explotó con músculos grotescos y se expandió hasta convertirse en una garra monstruosa. Atacó al Hashira morado y lo envió volando a un lado. Todo iba bien cuando la pelea era entre Seiji y Muzan. La Hashira de piedra inclinó la balanza a favor de Seiji. Entonces Muzan estaba decidido a eliminarlo. Gyomei respiró hondo. Respiración de piedra. Quinta forma. Se podía oír el suelo retumbar con el peso, arco de la justicia. Gyomei lanzó su hace y mayal hacia Muzan, atacando ambos lados de modo que con la cadena, creó un arco como un hace. Los ataques aplastarían a Muzan desde ambos lados y lo convertirían en una pasta. Pero de repente, a Muzan le brotaron dos manos extra de la espalda en lugar de delgados zarcillos. Los brazos gigantes estaban cubiertos de sangre roja y las manos, de huesos blancos como una armadura. Atraparon el mayal y el hacha que se balanceaban desde ambos lados en una onda expansiva que hizo temblar la tierra. La armadura de la mano incluso se agrietó un poco, pero por lo demás, las armas se detuvieron. La fuerza del ataque de ambos lados se anuló mutuamente y Muzan logró permanecer en el lugar. Las nuevas manos gigantes de Muzan sujetaron el arma, manteniendo su control incluso cuando Gyomei hizo todo lo posible por retirarla. Las venas se le hincharon en los músculos mientras Gyomei intentaba retirar su arma. Pero terminó mal para él, pues la cadena se rompió. Su arma fue destruida. Gyomei no tenía ninguna posibilidad contra la velocidad que Seiji apenas podía seguir. Cuando recuperó el sentido, la mano de Muzan se hundió cerca de su corazón. Le salió sangre de la boca y sintió ganas de vomitar. Muere, declaró Muzan y sacó su mano, arrancándose un enorme trozo de carne. Eso dejó un enorme agujero cerca del pecho de Gyomei, pero por suerte, su corazón no sufrió daños, ya que se había inclinado hacia atrás con la puñalada. Además, los músculos de su pecho eran demasiado grandes para que Muzan pudiera penetrarlo profundamente. Pero la sangre carmesí brotó como una fuente. Gyomei, gritó Seiji, con los ojos llenos de pánico. El cuerpo que había puesto en modo de lucha se detuvo abruptamente mientras su mente volvía a la preocupación y la rabia. Seiji se desdibujó, usando respiración de viento trueno y atacó a Gyomei lejos del demonio. Sin embargo, Muzan no lo permitió y se lanzó inmediatamente contra Seiji. Con Gyomei al hombro, no era una competencia de velocidad. Seiji lo dejó caer al suelo y se giró con su espada justo a tiempo para que los zarcillos lo apuñalaran 1000 veces. Seiji se vio obligado a mantenerse firme y bloquear todos los ataques. Parecía que Muzan iba a abrumarlo y finalmente terminar la batalla, pero entonces sucedió algo. La espada roja de Seiji se incendió, y esta vez no era el fuego naranja de aliento de llamas. El fuego que envolvió la espada de Seiji era mucho más brillante y puro. Una llama dorada que refleja la luz del sol. El aire se agitó y el ambiente de la batalla cambió inmediatamente. Respiración solar. Finalmente, Seiji utilizó el estilo de respiración que una vez llevó a Muzan a los abismos del terror. El mundo pareció detenerse en ese instante para Muzan Kibutsuji. Una sensación de miedo que le resultaba familiar incluso después de siglos se apoderó de su corazón. Sus múltiples ojos se volvieron ciegos ante la situación. Ya no veía a Seiji. En cambio, vio a un hombre con una marca roja en la frente, mirándolo con ojos que lo veían como un insecto. Una espada roja en la mano y el mismo fuego brillante a su alrededor. ¿Por qué lo hiciste? La voz resonó en su mente y cada célula de su cuerpo quiso huir. Todo su orgullo fue destrozado por el miedo.
Solo salió de su flashback cuando Seiji le hizo un feo corte en el pecho. Muzan volvió a la realidad y se alejó lo más lejos que pudo. Eso, murmuró Muzan, con los ojos temblando de miedo y el cuerpo cubierto de sudor frío. Fue una exhibición patética, pero no pudo evitarlo. Las similitudes le despertaban recuerdos malditos. ¿Cómo aprendiste eso? Seiji no respondió. Simplemente bajó la postura y se preparó para continuar la batalla. Sin embargo, no se movió, pues Gyomei se recuperaba de la lesión. Capítulo 137, la mayor misión. Punto de vista de Seiji. Así que hemos llegado a esto, ¿eh? Pensé mientras miraba mi espada roja envuelta en llamas brillantes. Mi cuerpo no había sufrido un impacto directo de Muzan, pero eso no significaba que no estuviera herido. Podía ver que muchos de mis músculos se habían desgarrado por el esfuerzo de mi propia fuerza. Había una razón por la que nuestro cerebro nos permitía acceder solo al 60% de nuestra capacidad muscular. Era para protegernos de nosotros mismos. Pero durante esta pelea, había utilizado toda mi capacidad muscular y más. También me salieron moretones en la piel, dejando algunas partes rojas y otras moradas. Sufrí estas lesiones por haber sido maltratado repetidamente por Muzan o por haberme estrellado debido a mi propia velocidad. Para colmo, mi cuerpo estaba increíblemente exhausto. Darlo todo le pasaba factura incluso al más fuerte. La marca del cazador de demonios cubría gran parte de mi torso derecho, y de forma extraña latía algo que solo podía asumir que era magia, llenándome de fuerza. Quizás por eso, aunque conocía el mal estado de mi cuerpo, no podía sentirlo. Mi propio cuerpo proyectaba una ilusión en mi mente, diciéndome que podía seguir luchando sin problemas. La adrenalina corría por mi torrente sanguíneo. Era una droga que me hacía sentir imparable. Me hacía querer fumar todo. ¿Cómo aprendiste eso? Me preguntó Muzan desde una distancia prudencial. Observé su expresión y enseguida comprendí su estado emocional. Maldito seas, Yoriichi. ¿Qué le hiciste? No pude evitar preguntar al ver su mirada temerosa y su figura temblorosa. Aquí estaba yo, luchando con todas mis fuerzas, desatando todo mi odio en forma de violencia. Incluso conseguí cosas nuevas como la espada roja y algo parecido al ultra instinto. Pero todo eso solo consigue enfadar al rey demonio. Sin embargo, allí estaba, casi cagándose de miedo cuando le recordé al hombre de hacía 500 años. ¡Qué amenaza! Como es mi derecho como sordo, no respondí a su pregunta. En cambio, me agaché y me preparé para entrar en acción en cualquier momento. Sin embargo, no me moví. El tiempo no era mi enemigo. Cuanto más se prolongara este respiro, mejor para nosotros. El amanecer se acercaba, Gyomei tenía más tiempo para recuperarse y los demás Ashira podrían unirse. Así que permanecí en mi lugar, siempre dispuesto a luchar pero sin desafiar más el conflicto. ¿No vas a responderme? Parecía que quería llamarme humano pero se conformó con mi nombre, Seiji Shigan. Todavía no respondí, solo una mirada seca. ¿Era la familia Kamado? Adivinó rápidamente. ¿Por eso estabas con ellos? ¿Y por eso los proteges? De nuevo, no respondí. Pero quizá los demonios tenían sentidos incomprensibles para los humanos. Adivinó mi respuesta. Ya veo, dijo. Su cuerpo empezó a recuperarse. Los múltiples ojos que lo cubrían desaparecieron, sus tentáculos volvieron a su cuerpo y sus brazos desfigurados recuperaron su tamaño normal. Para cuando terminó, parecía nuevo, salvo por la herida en el pecho que le corté con respiración solar. Pero esa también sanaba lentamente. Fue bastante frustrante. Muzan no era muy peligroso en combate, ahora lo sé. Era extremadamente poderoso, pero eso era muy limitado debido a su falta de entrenamiento y capacidad de combate. Cuando luchaba, no tenía la agudeza de un guerrero. Lo único que tenía era una sed de sangre psicópata. Incluso Douma era más guerrero. Pero qué difícil era matar a esa alimaña. Poseía un poder asquerosamente enorme y una versión ligeramente inferior de la inmortalidad. Incluso Yoriichi solo pudo derrotar a Muzan, pero no matarlo. Muzan permaneció allí un buen rato. No entendía bien qué hacía, pero me di cuenta cuando abrió mucho los ojos y se giró hacia la cueva. Una cueva donde le había dicho a Tanjiro que llevara a su familia. «Oh, cobarde», espeté con amarga rabia mientras Muzan desaparecía instantáneamente de su lugar y se dirigía a toda velocidad hacia la cueva que se encontraba a unos kilómetros de distancia. ¡Bum! Dejé una nube de humo y salí disparado como un tren bala tras él. Usé respiración solar, pero quizá no fue la mejor opción, ya que me quedé rezagado tras su cola. «Muzan», grité frustrado al no poder alcanzarlos.
A la velocidad a la que íbamos, llegaríamos a la cueva en cuestión de segundos. Cambié mi respiración y mi velocidad disminuyó por un instante, lo que permitió a Muzan crear más distancia entre nosotros. Estaba a punto de cambiar de forma y usar respiración de viento trueno, pero justo entonces, un destello plateado pasó a mi lado. Mis ojos se abrieron de sorpresa cuando me di cuenta de quién era. Miré la espalda de Tengen Uzui. Mis ojos leyeron las palabras escritas en la espalda de su uniforme. El pilar del sonido, ¿a dónde crees que vas? Rugió Tengen con una sonrisa tan llamativa que parecía brillar. Estuvo junto a Muzan en un abrir y cerrar de ojos. Acabo de llegar. Y entonces estalló una explosión. La onda expansiva fue mucho mayor de lo previsto. Incluso mayor que cuando Yomei luchó con toda su fuerza. La vibración en el aire me puso la piel de gallina y sentí un hormigueo en la piel. Muzan salió disparado de la explosión. Lo vi apretar los dientes con frustración mientras su trayectoria tomaba un ángulo recto y volaba hacia la izquierda. Rompiendo fácilmente la barrera del sonido, Tengen siguió su cuerpo volador y bailó en una exhibición de llamativa habilidad con la espada y eficiencia. Cuando terminó, no pasó nada. Solo cuando se quedó quieto y posó, el mundo notó sus acciones y aplicó las consecuencias. Aparecieron líneas blancas en todos los árboles cercanos, incluido el propio cuerpo de Muzan. Inmediatamente después, los árboles se desmoronaron y Muzan también se desangró brevemente, siendo cortado en pedazos, pero sanó. Increíble, pensé. La técnica de Tengen era casi tan rápida como mi respiración de viento trueno. Nunca pensé que fuera tan rápido. Con eso, Muzan se detuvo y se estrelló contra un árbol, donde permaneció agachado. Rápidamente me acerqué a Tengen y me paré a su lado. Nos paramos de tal manera que estábamos protegiendo directamente la cueva. No dejes que vaya detrás de nosotros, hay civiles allí, le dije brevemente y él asintió con una sonrisa. Claro, dijo, ¿viste mi llamativa entrada? Claro que sí, dije, 10 de 10. Especialmente con la desesperación que sentía en ese momento, fue la entrada perfecta. No se trataba solo de la falsedad o del toque genial, sino también del momento que determinaba una entrada perfecta y que cumplía todos los requisitos. 10. Repitió estupefacto, 10. Saltó en el aire y apretó el puño en señal de victoria. Obtuve un 10. Yo tampoco supe cuándo pasó, pero después de que Tengen supiera que tenía los mejores ojos del mundo, me nombró juez por su ostentación. Hasta hoy, todo lo que me había mostrado nunca superaba el 6. Fui todo un crítico. No puedo creerlo, saqué un 10, continuó con incredulidad. ¿Estás seguro? Te ves bastante mal para poder juzgar bien. No quisiera ganar por pura casualidad. Estoy seguro, dije con un gesto de igual incredulidad. ¿Quién hubiera pensado que tendría esta conversación delante del mismísimo señor demonio? Mis compañeros Asira eran todos personajes increíbles, sin duda. Entonces, ¿contra quién luchamos? Dijo finalmente Tengen mientras se frotaba la barbilla. Entrecerró los ojos al ver a Muzan, que permanecía a distancia. Creo que buscaba una marca en sus ojos para ver qué rango de la luna superior ocupaba. Ese es Muzan Kibutsuji, dije. De repente se quedó paralizado y luego se giró lentamente hacia mí. ¿En serio? No sabía por qué, pero no parecía impresionado. Sí, dije asintiendo. ¿Qué? ¿Te imaginabas al señor demonio de otra manera? Me lo imaginaba, más llamativo, Dios mío. No puedo con esta gente. Contuve la risa. Si seguía con esa actitud, perdería el control y me relajaría. Era bastante llamativo antes de que lo cortara en 1.000.000 de pedazos y le destrozara la ropa, dije. Ya veo, dijo Tengen. Tengen aguzó el oído y se giró hacia un lado. Seguí su movimiento e hice lo mismo, y vimos a Yomei caminando hacia nosotros con una herida abierta y roja en el pecho. Su rostro estaba endurecido por la rabia, como la última vez que lo vi. Sostenía el hacha y el mayal con ambas manos, mientras las cadenas rodeaban su torso desnudo, como si actuaran como un vendaje sobre su herida. Parecía un monstruo listo para otra guerra. Tengen silbó cuando Yomei nos alcanzó. Supongo que llegué un poco tarde. Parecía despreocupado, pero su estado de ánimo cambió drásticamente al ver a Gimoi en ese estado. Era una mezcla de ira y culpa por llegar tarde. Sin embargo, no debería culparse. La velocidad de desplazamiento era muy diferente a la velocidad a la que uno se mueve. Supongo que el bosque y las montañas rocosas le impidieron atacarnos a toda velocidad. Por no mencionar que los estilos de respiración se centraban principalmente en los estilos de combate, y la velocidad implicaba ráfagas cortas en lugar de largas distancias. No llegas tarde, Tengen.
Diría que llegas justo a tiempo, dijo Gyomei. Era una auténtica joya cuando estaba a nuestro lado. Lo presiento. Está perdiendo intensidad, dijo Gyomei, señalando a Muzan. No podía distinguir esas cosas con mis ojos. Parecía prácticamente igual, salvo por la marca del corte en el pecho. Así que esa declaración me alivió enormemente. Seguramente esperaba que después de la pelea que di y luego el ataque combinado con Gyomei, eso hiciera mella en la resistencia de Muzan. Ese fue el plan desde el principio. Aguantar la intensidad del señor demonio y mantenerlo en su lugar mientras los demás se reúnen para acabar con Muzan juntos. ¿Por qué no ataca?, preguntó Tengen. Muzan simplemente permaneció en su sitio y nos observó con ojos rojos de ira. Pude ver el conflicto de pensamientos tras ellos. Tiene miedo, dije, para bien o para mal. Aunque sonaba genial que lográramos infundir miedo en el rey demonio, también implicaba más peligro para nosotros. Un enemigo temeroso contraatacaría con más fuerza y planearía con más acierto. Uno de los factores más importantes que llevaron a la derrota de Muzan en la historia original fue su descuido y arrogancia. Si hubiera atacado junto con la luna superior con estrategias reales, Tanjiro y sus amigos no habrían tenido ninguna oportunidad. En ese momento, Muzan seguía impactado al ver respiración solar, así que se quedó en su lugar sin atacarme. De nuevo, ¿qué tan rudo era Yorichi para lograr semejante cosa? Pero como dije antes, el tiempo estaba de nuestra parte. ¡Bum! En ese momento, una figura aterrizó a pocos metros de nosotros. Al asentarse el polvo, reveló una poderosa presencia que irradiaba un calor virtuoso. «He venido, Seiji», gritó Rengoku para hacer notar su presencia. Su Aori, transmitido de Ashira de llama a Ashira de llama, danzaba con el viento gélido. Revelaba una escritura en negrita. El pilar de la llama Muzan giró la cabeza para mirar hacia atrás, fue en ese gesto que noté al hombre en un árbol alto a lo lejos. Dos ojos brillaban con colores diferentes, pero reflejaban el mismo odio. Obanai estaba encaramado en la copa de un árbol. Su cabello parecía erizado como una cobra que infla la cabeza. Su serpiente blanca silbaba con odio mientras se enroscaba alrededor de su cuello. Era nuestro miembro más nuevo. La serpiente Ashira, el Ashira de piedra, el Ashira de sonido, el Ashira de llama, el Ashira de serpiente y luego estaba yo. Todos estábamos en Ashira, lo suficientemente cerca de la región de Gifu, y finalmente nos habíamos reunido. Rodeamos al señor demonio por todos lados y la escena me recordó algo. El momento en que los Ashira se reunieron a su alrededor. ¿Vas a correr?, lo reté, Muzan Kibutsuji. No me menosprecien, humanos. El cambio de forma fue rápido. Esta vez, no fue como antes, cuando moldeaba su carne a su medida. Parecía destruir todo su cuerpo desde adentro hacia afuera y lo reconstruyó, célula por célula, hasta convertirse en lo que deseaba ser. Una criatura violenta cuyo único objetivo era matar los pilares de la humanidad. Sin embargo, ninguno de nosotros flaqueó. Seguimos adelante. Lo que comenzó como una batalla, ahora era la misión más importante de la humanidad. El objetivo era matar al rey demonio Muzan. Capítulo 138, conclusión. Tercer punto de vista: el destello gris trajo destrucción y el destello plateado, velocidad. El destello lavanda, precisión en su máxima expresión, y el destello naranja, intensidad implacable. El bosque, que albergó multitud de vidas durante generaciones, se vio obligado a soportar el peso de la batalla. La destrucción que siguió aniquiló toda forma de vida, ya fueran animales, insectos o vegetación. Los verdes y los árboles ya no estaban allí, destrozados en pedazos, dejando solo una tierra estéril que actuaba como campo de batalla. La fuerza bruta transformó el paisaje, la velocidad pura silenció el sonido, mientras que la precisión dibujó un río de sangre y un calor inmenso quemó el aire gélido. Y aún así, el poder abrumador permaneció imperturbable. Insectos persistentes. Rugió Muzan, su ira había llegado al límite. En su nueva transformación, medía casi 3 metros, superando a Gyomei, que medía más de 2 metros. Sus brazos se habían convertido en carne deformada, con cuchillas y púas, actuando como un látigo de longitud ajustable. Un total de 6 tentáculos emergían de su espalda. Una capa de armadura ósea cubría su origen y su fin. Su cuerpo estaba cubierto por un patrón rojo que dejaba una marca de fuego sobre él. Sus ojos demoníacos se clavaron en la presa de Ashira y una mandíbula con dientes afilados descendió por su abdomen. Muzan los atacó con desgana y dirigió sus tentáculos hacia ellos. Era demasiado rápido para los Ashira. Solo lograron esquivar su ataque gracias a su instinto y a la suerte.
Respiración de llamas. Quinta forma. Rengoku blandió su espada tan rápido que creó la imagen de un tigre en llamas con la imagen residual. Tigre de llamas. Muzan apenas le prestó atención, por lo que su mano derecha fue arrancada por el ataque. Simplemente echó un vistazo a su herida y esta sanó al instante. Respiración de serpiente. Cuarta forma, Obanai saltó hacia adelante con una concentración letal y blandió su espada rizada horizontalmente. Su hoja se convirtió en serpientes que cortaron el cuello de Muzan. Reptil de dos cabezas. Olvídate de matarlo, Muzan no reaccionó ni un instante mientras su cuello sanaba antes de que la espada de Obanai lo atravesara por completo. Su cabeza ni siquiera se movió, como si fuera completamente intangible. Obanai apretó los dientes y giró su cuerpo en el aire, escapando de los tentáculos pero recibiendo líneas de cortes en su cuerpo. Respiración sonora. Quinta forma y sexta forma, Tengen era una mancha plateada que viajaba más rápido que el sonido mientras corría por el campo de batalla. Espectáculo de cuerdas, hizo girar su espada rápidamente, imitando las aspas de un helicóptero. La espada giratoria creaba ráfagas de viento y ondas de choque que producían sonidos ensordecedores. Carrera resonante. Con un arma tan letal en la mano, se desvanecía por el campo de batalla como un fantasma. Era una muerte danzante que atormentaba a Muzan y lo rebanaba a cada oportunidad que encontraba. Era, sin duda, la forma más llamativa de la esgrima. Pero claro, para Muzan era más bien como una mosca zumbadora. Le molestaba muchísimo, pero no era una amenaza. Respiración de piedra, declaró Yonei al mundo. Su voz profunda retumbó como un terremoto. Su mano derecha apretó con fuerza su mayal, tiñéndolo lentamente de rojo debido a la enorme presión que ejercían sus dedos. Cuando sintió que la puntiaguda bola de hierro estaba a la temperatura adecuada, Yonei la lanzó con todas sus fuerzas. Una telaraña se formó bajo su pie y el mayal salió volando con un destello brillante. El sonido de cristales rotos siguió mientras la bala salía disparada como un cañón. Esta vez, fue peligroso incluso para Muzan. Tropezó con su propio juego de pies, inexperto, pero lo compensó con gran velocidad. Muzan se apartó, pero no del todo, ya que el mayal le arrancó una parte del cuerpo. La herida parecía como si un monstruo le hubiera arrancado el abdomen de un mordisco. «Vuele», dijo Muzan, haciendo estallar una vena y mirando con odio a Gyomei. Pero aún así, no le prestó al gigante la atención que merecía. Muzan giró la cabeza para mirar a alguien que estaba a lo lejos, moviéndose por el campo de batalla como un cazador rodeando a su presa. Seiji, la única persona en la batalla que Muzan consideraba verdaderamente peligrosa. Hasta el punto de que Muzan apenas se concentraba en nada más. Tal fue la consecuencia del miedo y Muzan tenía miedo. Undécima forma de respiración solar. A diferencia de todos los ataques anteriores, este captó por completo la atención de Muzan. Sus ojos captaron el brillante color amarillo a lo lejos y se preparó de inmediato para defenderse. Danza de llamas. Debido a su naturaleza, la respiración solar era un arma poderosa contra el señor demonio. No se trataba de las formas ni de las técnicas utilizadas. La respiración solar provenía del sol y era efectiva contra cualquier demonio. Tenía un efecto abrasador, como el agua bendita para los espíritus malignos. Junto con la espada roja y el portador, siendo el Ashira más fuerte de la generación, creó una entidad de la que incluso Muzan tuvo que tener cuidado. Seiji se lanzó hacia Muzan como un cohete al despegar. Muzan reaccionó al instante, adelantando el brazo izquierdo para bloquearlo, mientras el derecho se lanzaba como un látigo. El ataque retumbó como un trueno y arrasó la tierra como consecuencia de su trayectoria. Pero su esfuerzo se fue al traste cuando los otros Ashiras, insectos a sus ojos, lo atacaron por todos lados. Gyomei atacó la mano izquierda de Muzan, y Tengen ciñó su espada giratoria en la base de su brazo derecho. Los tentáculos de su espalda fueron cortados, pero una extraña espada curva dejó como imagen residual una serpiente blanca. Rengoku apareció repentinamente desde abajo y cortó la pierna del demonio, derribando al demonio de 3 metros de altura a su altura normal. «Tú». Seiji atacó a Muzan, dejándole 2 feos cortes en el pecho y el hombro. Muzan aulló de dolor. Había movido constantemente sus órganos vitales como si fueran sangre, pero Seiji logró cortarlos justo donde estaban. Las heridas no sanaron, sino que se convirtieron en marcas permanentes en su cuerpo que los otros Ashira podían atacar y aprovechar. Todo iba según lo previsto. Los Ashira trabajaron juntos como una sola entidad. Trabajaron incluso mejor que los propios tentáculos de Mzuan. Seiji era la mayor debilidad de Muzan. Era su arma principal.
Gyomei tenía la fuerza suficiente para dañar al rey demonio, mientras que los demás actuaban como distracciones. A diferencia de lo que sucedió en el canon, esta vez los Ashira estaban frescos. No acababan de salir de una pelea con una luna superior para poder luchar contra Muzan en su mejor momento. Por otro lado, Muzan quedó completamente incapacitado mental y físicamente, al igual que el veneno en el canon. El repentino descubrimiento de la respiración solar lo impactó mentalmente, a diferencia del manga, donde tuvo mucho tiempo para reaccionar ante Inokami Kagura. Su batalla inicial con Seiji, donde sufrió múltiples heridas con una espada roja y también por respiración solar, lo dejó agotado físicamente. Y a diferencia del manejo, no tenía carne humana de la que alimentarse para recuperar la resistencia perdida. En cierto modo, la situación fue paralela a lo que debería haber sucedido, excepto que ocurrió mucho antes y se utilizó un enfoque diferente para obtener el mismo resultado. Muzan se plantó en el suelo y giró como un abanico violento. Sus brazos y tentáculos atacaron a la Ashira, quien logró escapar de la muerte con cortes y heridas. Obanai, en particular, demostró su inexperiencia y un golpe fatal le atacó la cabeza. Pero Seiji apareció a su lado justo a tiempo y lo empujó ligeramente. El golpe solo logró rozarle la frente debido a eso. Seiji también les hacía cosas similares a otros Ashira. Su vista podía predecir dónde impactaría un ataque. Preveía un ataque fatal incluso antes de que ocurriera. Había salvado a sus amigos muchas veces, alejándolos ligeramente cuando era necesario. Esa fue la suerte que tuvieron los Ashira. Pero como consecuencia, los ojos de Seiji comenzaron a sangrar y, poco a poco, su visión se tornó roja. Su mente había mejorado al procesar lo que veía y su cuerpo también al reaccionar. En medio de la batalla, su fuerza crecía. Verdaderamente era un genio del más alto orden. Sin embargo, eso le causó una enorme tensión física. La ilusión de que estaba bien empezó a desvanecerse, la adrenalina disminuyó y cada segundo de la lucha exigía más voluntad y coraje a medida que la batalla se alargaba. «Sigue adelante», rugió Gyomei en medio de la batalla y la explosión. Era el que tenía más heridas en ese momento, y verlo aún inflexible encendió los corazones de todos. La acción repetitiva permitía que una persona se volviera cada vez más fuerte cuanto más luchaba y así, incluso con lesiones, Gyomei se mantuvo fuerte a medida que la batalla se prolongaba. Seiji también ignoró cada agonía que su cuerpo le gritaba. Sabía que esta era su única oportunidad. Más allá de esto, el cañón estaría tan jodido que apenas podría aprovecharlo. Así que, con su espada roja, volvió a desdibujar un amarillo brillante hacia Muzan. Los demás colores lo siguieron y le infligieron otra herida mortal al rey demonio. El sonido de la batalla era ensordecedor. Las constantes explosiones y la ruptura fortuita de la barrera del sonido habían dejado a Gyomei sordo. Incluso le sangraban los oídos. Obanai sentía que no pertenecía allí. La batalla actual era diferente a todo lo que había visto. Era abrumadora, desesperante. Era un reino completamente diferente, y solo su tenacidad y su odio a los demonios lo sostenían. Tengen se movía como un asesino. Debido a su pasado, no necesitaba ceder a sus emociones para aniquilar a una criatura. Así que luchaba con frialdad, sereno y calculador en cada movimiento. Enciende tu corazón. Rengoku también necesitaba su justa furia. Estos 5 pilares representaban a la humanidad en ese momento. Eran la manifestación de todos los recuerdos de la generación pasada, de quienes lucharon antes que ellos. Muzan se sintió desconcertado ante tal perspectiva. La idea de correr apareció en su mente. Y fue un gran golpe para su orgullo. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Muzan lanzó un grito desgarrador que desató una onda expansiva. Las fauces dentadas de su abdomen se abrieron y, justo cuando los Ashira se abalanzaron sobre él, desató una poderosa onda expansiva. ¡Cuidado! Seiji apenas tuvo tiempo de advertirles. ¡Buu! La onda expansiva derrumbó la tierra y aparecieron grietas en el suelo como si estuvieran sobre cristal. La nieve sobrante se desprendió de la onda expansiva, seguida por los Ashira. Todos volaron de regreso, con el cerebro desorientado por la onda expansiva. Sintieron un zumbido en los oídos, lo que les hizo perder el equilibrio, ya que no pudieron levantarse ni siquiera después de recuperarse. Rengoku fue el primero en notar la sangre que le salía de la boca. Fue entonces cuando todos notaron que habían sufrido una herida interna que les causó una hemorragia. Muchas partes de sus huesos se rompieron o al menos se agrietaron por la onda expansiva. Solo Seiji permaneció en pie.
Fue el único que reaccionó y también el único que no se vio afectado por el sonido de la onda expansiva. Jaara, 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 no era el sonido de una respiración. Seiji jadeaba como un animal, aspirando aire a raudales como un mendigo necesitado. Han pasado un total de 3 horas desde que peleó con Muzan y la mitad de ese tiempo desde que lo atacaron juntos. Admito que los humanos son unos seres muy persistentes, dijo Muzan. Las heridas en su cuerpo, infligidas por una espada roja o por respiración solar, eran superficiales, pero por lo demás estaba bien. Pero tienes un límite. Te cansas, los demonios no. Te desangras, los demonios no. Y sufres por cada herida, los demonios no, dijo Muzan. Simplemente ríndete, ¿qué quieres decir? Preguntó Seiji, secándose la sangre que le caía de los ojos como si fueran lágrimas. Puedo hacer esto toda la noche. No, no puedes, dijo Muzan simplemente, y tus amigos definitivamente no pueden. Fue entonces cuando todos sintieron que el corazón les pesaba más. Su pulso se aceleró de repente y eran plenamente conscientes de sus latidos. Podían sentir claramente cómo su cuerpo se debilitaba con cada latido. Algo les estaba sucediendo, incluso más allá de lo que hizo la onda expansiva. Cada uno de mis ataques estaba impregnado de mi sangre. Es como el veneno más mortal para el cuerpo humano, reveló Muzan. Tu esperanza era prolongar esta batalla, ¿no? Mantenerme luchando hasta el amanecer. El tiempo me limita, dijo Muzan, extendiendo el brazo victorioso. Pero ahora tú también lo eres. Fueron envenenados y por cómo iban las cosas, morirían por el efecto incluso antes del amanecer. Seiji apretó los dientes con frustración y miró hacia su derecha, al horizonte. Se preguntó cuánto tardaría Shinobu en llegar. Se hizo el silencio, pero ese pertenecía a Muzan mientras sonreía victorioso. Pero ese silencio fue roto por el más llamativo de todos. Adivina de nuevo, dijo Tengen mientras se levantaba sin ningún problema. ¿Veneno? Lo siento, pero mi padre me lo ha estado dando desde que estaba en el vientre de mi madre. Ya no me afecta, dijo Tengen, levantando su espada y adoptando una pose. Mostró una sonrisa radiante incluso mientras estaba empapado en su propia sangre. Estaba completamente loco. Demonio, subestimas la voluntad de los humanos, dijo Rengoku y usó su espada para mantenerse en pie a pesar de todas las dificultades. Y la tenacidad de un corazón ardiente. Rugió al finalmente ponerse de pie. La marca del cazador de demonios apareció en su frente y le descendió por el rostro. Era el dibujo de una llama ardiente. Con el intenso calor de su cuerpo, que era como muchas fiebres acumuladas, Rengoku pudo combatir el veneno hasta cierto punto. Como si fuera a dejar pasar la oportunidad de ensartarte, dijo Obanai, y se levantó justo después de Rengoku. Su rostro también estaba cubierto de marcas de cazador de demonios. Era un auténtico psicópata sin nada que perder en este mundo. Su único propósito era herir a los demonios. Una montaña no caerá por un simple veneno, dijo Gyomei, y se puso de pie. No se veía la marca del cazador de demonios. Pudo ponerse de pie simplemente porque su complexión era diferente. Su gran tamaño también significaba que el veneno tardaba más en afectarlo que a otros. Al ver eso, Seiji sonrió con la mandíbula relajada. No era el único que avanzaba y luchaba al límite. Sus camaradas siempre lo apoyaban, y preferían morir antes que quedarse atrás. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Seiji empezó a adoptar un patrón de respiración. La respiración solar. Nadie te ha perdonado. Tragándose todo el orgullo que sentía, Muzan hizo lo mismo que hacía 500 años. En tiempos de gran conflicto, la gente muestra su verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza de Muzan era la de un cobarde. La lucha era incierta, sin un vencedor claro. Pero aunque los cazadores de demonios estaban dispuestos a dar su vida para matarlo, él no lo estaba. No podía correr el riesgo. Me pillaron desprevenido y estaban preparados. La próxima vez los mataré a todos. Diciendo tales excusas en su cabeza para calmar su ego herido, Muzan Kibutsuji corrió.